Hay una palabra que a mí me estuvo bendiciendo mucho. Quiero que miremos la escritura en el libro de Génesis capítulo 25. Una historia que voy a extraer simplemente un pensamiento para poder ir entendiendo de alguna manera alguna de las manifestaciones del poder, de la gracia y del amor de Dios. Dice el capítulo 25, versículo 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, que engendró a Isaac. Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer. La primera cosa que quería mencionar, cuando uno leemos el capítulo 24, esa hermosa historia novelesca, cómo Abraham manda a su criado a buscar esposa para Isaac. Una hermosa historia llena de señales y de marcas divinas para que Isaac, que iba a ser heredero de tan grande obra maravillosa de parte de Dios, no se equivocara. Y cuando encuentra a Rebeca, evidentemente era la mujer de Dios en la manera, en el formato y en el modo que se estaba dando. Pero he aquí que el Dios que estaba soñando con una descendencia, el Dios que estaba mirando lo que iba a venir después de Isaac, resultó ser que Rebeca era estéril y que se equivocó Dios. A veces suceden cosas en nuestra vida que pensamos que Dios se equivoca o que Dios está sordo o que Dios es ciego, que Dios no ve. Y nos quedamos ahí atrapados en una red de incertidumbre. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Con llenos de por qué. Pero si esta es la mujer de Dios, ¿por qué es estéril? De repente, Isaac, en un arrojo y una valentía de Dios, habiendo él concebido y percibido que la mujer que había encontrado en el camino era la mujer que Dios le estaba dando, cantidad de testimonios él tenía junto con el criado de su padre, que era la mujer que el Señor le había dado. Él no dudó, ni menos aún reprochó a Dios. Pero cuando se manifestó el hecho de que ella era estéril y no podía concebir, lo único que hizo fue orar a Dios. Me parece que no fue una oración con reproche, fue una oración de impartir una bendición, como diciendo: Dios, vos me diste esta mujer, pero también prometiste a mi padre descendencia y descendencia abundante, porque Dios le había dicho que en tu simiente, su hijo Isaac, iba a ser llamada descendencia. Dios le había dicho que era innumerable la descendencia que iba a tener, pero él se confrontaba ahora en la realidad que su esposa era estéril. Y dice el verso 21 que oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y Dios aceptó esa oración, la recibió. Y no solamente que recibió, sino que tuvo respuesta inmediata, porque dice que la mujer concibió. O sea, ella quedó embarazada. Pero en el verso 23, dice la Escritura, el verso 22, perdón, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y entonces fue a consultar ella ahora a Jehová. Déjenme que lo explique este breve versículo.
Cuando ella queda embarazada, evidentemente estaba llena de dolores, de sufrimiento, casi era un martirio. Dice, ¿para qué me sirve quedar embarazada, desear un hijo, si al final ahora que estoy embarazada, mis dolores son tan terribles, mi sufrimiento es tan grande? Más vale me hubiera quedado como estaba. ¿Para qué? ¿Para qué sirve esto? Casi como un rechazo, una resistencia a aquello que se estaba produciendo dentro de ella, pensando tal vez que este hecho de quedar ella encinta, embarazada, se había gestado un mal, una enfermedad, algún problema que le estaba atormentando, que iba a terminar para mal, desconociendo ella que estaba en las manos de Dios y que ella estaba dentro de los planes del Señor. Cuando va a consultar a Jehová, dice la palabra, en el verso 22, la respuesta de Dios no se tarda. Verso 23 le dice, porque 2 naciones, le dice Dios, hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El Señor le da una respuesta de 4 cosas muy claras en la respuesta. Lo que tienes tú, querida Rebeca, no es un dolor, una enfermedad. Lo que tienes tú no es un mal. El problema que estás teniendo, esa lucha intensa, ese malestar, es porque dentro tuyo hay mellizos, gemelos, pero que se están peleando dentro tuyo, ya dentro del vientre. Había una cuestión espiritual que era más grande que lo natural. No era solamente la gestación de 2 bebés. Dentro de esos bebés había una simiente profética de parte de Dios, que ya uno le estaba dando testimonio al otro dentro del vientre de la madre, y ya había un conflicto ahí adentro que se iba a dar, y ahora lo vamos a ver luego. Esos 2 personajes pequeños que se están gestando representan 2 pueblos, 2 naciones, le dice Dios proféticamente. La segunda cosa que le manifiesta a Dios, que estos 2 pueblos serán divididos desde las entrañas. Un pueblo que ya tenía marca profética de estar separados y divididos, como luego la historia los marca. La tercera cosa que le dice, uno de estos pueblos será más fuerte que el otro. Y va a haber una diferencia potencial entre uno y el otro. Pero la cuarta cosa que le dice, el mayor de estos pueblos será quien servirá al menor. Al principio casi ni se daban cuenta lo que estaban escuchando de parte de Dios. Pero había una palabra que había sido soltada por Dios, una declaración que más que una declaración era un juramento, y más que un juramento, todo lo que Dios había dicho, así se iba a producir. Una sola cosa me llama la atención de esta historia, a lo cual yo quería referirme un poquito en esta mañana, que pareciera que muchas de las cosas que hace Dios no tienen sentido o se contradicen, porque a veces nosotros nos metemos tanto en un legalismo a ciega que no entendemos ni interpretamos espiritualmente lo que Dios quiere hacer. Y tampoco entendemos que aparte del legalismo o de la ley está Dios, quien es el autor de la ley. Más importante es Dios que la ley misma. Ahora esta palabra fue soltada, ella se quedó más tranquila, que no estaba enferma, sino que iba a tener de entrada gemelos, mellizos. Y dice el verso 24 que cuando se cumplieron sus días,
para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. La ecografía se la dio Dios. La ecografía se la sacó el Señor cuando ella estaba teniendo los problemas en su vientre. Dice el verso 25, y salió el primero, que era rubio, todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, quien nace primero según la ley y la costumbre de la época era el primogénito. El primogénito tenía el derecho como si fuera después del padre el que tenía todos los derechos, el que recibía doble bendición, era un privilegiado el que nacía primero. Ese derecho legal se llamaba la primogenitura. Pero dice el verso 26 que después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella le dio a luz. Fíjese que la manera de nacer de Jacob, y quiero que discierna esto espiritualmente, agarrado del calcañar de su hermano Esaú, estaba diciendo algo Jacob: déjame salir primero a mí. Estaba peleando desde el vientre de la madre, pero no por caprichoso, porque había en él, en su espíritu, había una palabra sembrada del Espíritu de Dios antes que naciera, que él sabía cuál iba a ser su destino. Que de alguna manera la primogenitura de la ley, él no la iba a tener solo por legalidad de nacer primero. Había una ley suprema espiritual que él iba a tomar la primogenitura, o sea, la bendición del Padre. Él quedó agarrado del calcañar de su hermano, pero sin embargo el no natural fue Esaú el que nació primero y recibe los beneficios de la primogenitura. La historia sigue adelante y dice el verso 27 que crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas. Isaac amó a Esaú porque era su primogénito y porque comía de la casa de él. Mas Rebeca amaba a Jacob. Era el niñito mimado de la mamá. Y un día dice que Jacob hizo un potaje y volviendo Esaú del campo, cansado, le dijo a Jacob: te ruego que me des de comer ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces le dijo Esaú: he aquí me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y le dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado, de la lenteja, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Quiero simplemente mencionar con esto, hermanos, que a veces nosotros los achacamos y nos volvemos todo contra Jacob, le llamamos el usurpador. Fíjese que
quita la primogenitura ni le hace firmar un documento con sello de sangre, con un revólver en el pecho o con una espada en la garganta. Simplemente, sabiendo de su necesidad, el pícaro le dijo: ¿vos querés esto? A cambio, vendeme tu primogenitura. Y ahí me llama la atención el valor que le tenía Esaú a la primogenitura, el valor que le daba Esaú a la bendición del padre, que no era solamente la doble herencia que iba a tener, lo que representaba la impartición de la bendición del padre, que era la bendición de Dios a los planes eternos y divinos que Dios tenía para con ellos como familia, pero no le importó. Con tal de saciar lo que tanto deseaba en ese momento, la hambruna, y poder ir a dormir con el estómago lleno, dejando no en segundo lugar, en último lugar, una cosa tan importante como era la primogenitura. Jacob, conociendo de alguna manera la legalidad de todo esto, le pide que se la venda. Evidentemente había una vía legal donde la primogenitura se podía vender. Lo hizo juramentar, que era de alguna manera la palabra en la época como la firma ante un escribano. Y él le juramentó y le entregó la primogenitura, y él le entregó luego del potaje que había preparado, que él tanto lo deseaba. Ahora, volviendo para atrás, ¿de dónde nace el deseo de tener la primogenitura, Jacob? No nace de ahí porque él se sentía que había hablado con alguna psicóloga de la época y le había dicho: vos te sentís mal porque tu hermano nació primero. Porque él venía peleando desde el vientre de la madre. Había no solo un destino profético, había un espíritu inquieto ya en el vientre de la madre cuando el Señor lo sella con la promesa que él iba a ser el futuro Israel, él iba a ser el futuro heredero de tan grande bendición. Él nace espiritualmente con esa carga en su corazón, que todo lo demás que era normal, natural y legal, porque su hermano nació primero, él no lo concebía, no lo entendía, porque sabía que en su espíritu, dentro de él iba a ser la persona que había de recibir la bendición del Padre. ¿Qué le hacía decir esto o saber esto? Era simplemente el testimonio del Espíritu que llevaba dentro. Pero había una segunda cuestión más. Cuando el Señor suelta la palabra en los dolores del embarazo de Rebeca, cuando el Señor le cuenta y le revela en esta ecografía que le está haciendo de lo que pasaba dentro, van a ser dos personas que representan dos naciones, se van a dividir desde el vientre de la madre, un pueblo será más fuerte que otro, y aquí le da lo que para lo natural o lo religioso de la época, lo distinto. El mayor, que tendría que ser señor de todos en la familia, después del padre, el mayor terminará sirviendo al menor, que era Jacob. O sea que antes de nacer, Dios lo profetizó, que así se iba a dar, no como en lo legal y en lo natural se veía que él nació primero, bueno, él tiene toda la bendición. Había en el ámbito espiritual un mar de fondo que se movía, que estaba en los planes de Dios eterno, que ese plan de Dios lo sembró por el Espíritu como una semilla en el corazón de este niño por nacer, que desde el vientre de la madre se constituye en un varón de fe, que él quería la bendición, que cuando el hermano, el pelirrojo, estaba saliendo primero, no sé en qué idioma, en qué formato y de qué manera le estaba diciendo: hey, Colorado, estás equivocado, yo soy el primogénito. No te apures a salir porque la bendición la tengo yo. Hay algo que me dice en mi espíritu que yo voy a ser la persona.
Y aquí se choca lo legal con lo espiritual. Aquí se choca lo que a veces uno adopta como principios naturales de todas las cosas, aunque sean correctas y aún bíblicas, pero Dios tiene sus diagonales espirituales, que Él no se apartó porque Él ya lo había hablado antes, porque Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que a pesar la legalidad estaba sobre Esaú, Él sabía que le iba a vender la primogenitura, pero lo más triste, como usó la palabra, menospreció. Le dio menos aprecio al cual correspondía esta bendición de Dios del Padre, que era la primogenitura. Ahora, Él no le robó la primogenitura como se enojó el hermano que lo maldijo y le prometió matarlo. Él se la compró. Él voluntariamente lo entregó. Y no solamente que voluntariamente entregó la primogenitura, la menospreció. Dijo, si total me voy a morir, ¿para qué me sirve? Y lo que él despreciaba, lo que no le daba valor, el hijo menor, Jacob, la amaba, la deseaba, pero la deseaba no ahora en una manera natural porque estaba envidioso del hermanito mayor. Él la deseaba desde las entrañas del espíritu cuando estaba en el vientre de la madre, que la peleaba por poder obtenerle. ¿Me entiende, mi hermano? Entonces, cuando usted pone en la balanza, estas cosas se ven también en el ámbito espiritual. Pero déjeme darle otro ejemplo, antes de decirle esto. En el Evangelio según San Juan capítulo 1, dice en el versículo verso 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conocía. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjese usted que esto tiene una relación paralela a lo que era Israel y a lo que era el pueblo gentil. El Señor vino a lo suyo, a los judíos. Los judíos tenían la legalidad, tenían el derecho, eran el pueblo primogénito escogido por Dios. Lo llama muchas veces al pueblo de Israel el primogénito de Dios. Pero Él vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Pero cuando ellos no le recibieron, le menospreciaron y lo resistieron, dice el texto siguiente, pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, mientras hubo un pueblo que no le creyó, otros le creyeron. Mientras hubo un pueblo que le rechazó, otros lo aceptaron. A esto le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. No son hijos de Dios por la ley, el derecho legal o por sangre o voluntad de varón, como Esaú, primogénito en la carne, sino son llamados hijos de Dios aquellos que creen en su nombre, aquellos que le recibieron. Acá no hay carne ni sangre, no hay cuestión legal, esta es una cuestión de fe. Los que le aceptaron, los que creen en su nombre, los que le confesaron, aún sabiendo que el pueblo elegido lo rechazó, yo no lo rechazo, yo lo recibo, me da el derecho, la potestad de ser llamado hijos de Dios. Esto dice la palabra del Señor. Ahora, esto es muy común verlo, mis amados hermanos. Sin embargo, fíjese usted que siempre nos encontramos
en este choque controversial que nosotros queremos ajustar todo a lo legal y al derecho. Y cuanto más nos metemos en la letra, en lo legal y en el derecho, estamos perdiendo la visión de la fe. Fe en la palabra de Dios y en lo que Él ha dicho, porque Dios no se aparta de su palabra. Dios estaba respetando el derecho legal y le dio a Esaú la primogenitura. A pesar que había una lucha espiritual adentro que se estaba peleando por la verdadera primogenitura. Y aunque lo natural, lo legal, triunfó porque nació Esaú primero, Dios sabía que iba a nacer primero y que él iba a recibir la primogenitura. Por esa razón se anticipó y le dijo: el mayor terminará sirviendo al menor. Pero bueno, eso no es legal. ¿Cómo va el mayor a servir al menor si él es el primogénito? Pero él sabía la condición de él, lo que había en su corazón y lo que iba a pasar en el futuro, que la iba a menospreciar y la iba a vender la primogenitura. Y él se anticipó a anunciar proféticamente lo que iba a pasar. Dios sabe todo lo que pasa con nosotros, aún desde el vientre de nuestra madre. Y aunque nosotros venimos caminando, casi demostrando en lo natural que vamos a llegar a las nubes celestiales con los ángeles, de repente fracasamos, fallamos y terminamos negando al Señor, abandonándolo, porque en algún momento de la vida, en alguna curva de nuestra existencia, terminamos como Esaú, vendiendo por un plato de lenteja nuestra primogenitura. Cuando no apreciamos la bendición de Dios, cuando no le damos apoyo y aprecio al valor de lo que representa la bendición de Dios sobre nuestra vida. La bendición de Dios sobre mi vida y sobre tu vida, mi hermano, no es solamente lo que Dios te va a bendecir en cuanto que no te faltará pan, trabajo, una casita. No. Tiene mucho que ver con el sueño de Dios que se ha gestado ya en la historia pasada y el destino de las generaciones que pasan a través nuestro. Es poder entrar en el sueño de Dios y en la palabra eterna de Dios, que cuando Él dice que detrás de ti y los que caminan con Él serán benditas las generaciones futuras, como le dio la promesa a Abraham. Que yo me paro en esa palabra. No importa lo que pase abajo, los tumbos que peguen la vida, los golpes, los retrocesos, los agravios, todo eso se será superado, porque la palabra de Dios se cumplirá. Y aunque hoy yo no soy nadie y mañana puedo estar despreciado, rechazado en el ámbito de familia, en el ámbito de la sociedad, en el ámbito que fuera, puedo ser un rechazado, como lo fue David, que por ser el menor de la familia y el que menos pinta tenía de ser un grande en la casa, lo mandaron a criar ovejas, que era uno de los oficios más denigrantes para la época de una familia hebrea. Sin embargo, en el lugar donde él estaba, donde no tenía nadie más que ovejas que lo podían escuchar, él ahí soltó ante las ovejas las mejores expresiones de alabanza y de adoración a Dios. Y se le ve simbólicamente muchas veces sentado en alguna piedra, en algún dibujo de algún artista, haciendo sonar su arpita y cantándole al Señor, y toda su audiencia son ovejas que no pagaban entrada ni sabían aplaudirle, y lo único que decían era meh. Pero él sabía que había un Dios que lo miraba y que lo escuchaba, y él amaba a Dios y amaba la bendición del Padre, amaba la bendición del Señor, pero sin embargo lo natural y lo legal no lo reconocían. Cuando Dios le dijo a Samuel, ven, prepárate, porque ya he preparado rey para mi casa, y lo vas a ir a ungir, y lo manda a la casa de Isaí. Él dijo, tráiganme todos los hijos. Y cuando vio el primero, que tenía un pintón grande, bien musculatura, que iba al gimnasio el muchacho y todo, le dijo, este debe ser.
Y Dios le dijo, no. ¿Será el segundo? Tampoco. ¿Me habré equivocado? Dios dijo, no te equivocaste. Búscalo, está. Tercero, cuarto, nada. Tenés un problema, Samuel. Tú miras la apariencia. Tú miras lo legal. Yo miro lo espiritual. Miro el corazón. Todo esto pueden tener muchas virtudes. Están dentro de la legalidad de la casa de Isaí. Pero hay uno que no está aquí presente, que yo conozco su corazón. Y tiene un corazón igual que el mío. Pero ¿dónde está él? ¿Tienes alguien más en casa que no está acá? ¿Algún hijo? Y dijo el padre, sí, hay uno, el menor, pero está ya criando ovejas. Ese ni viene a comer con nosotros y cuando hay fiesta ni lo invitamos. Es como un boyero, como un peón de campo. Menospreciado y despreciado según la legalidad del ojo humano y familiar. Porque si había algún derecho que le correspondía transferir Isaí a sus hijos, desde el primero hasta el último que estaba en la casa, él podía entregar lo que quería, conocía sus virtudes. Pero de David no conocía nada, pero el corazón lo conocía a Dios. Y le dijo, mándelo a llamar, porque no nos sentaremos a la casa hasta que no venga ese hijo. Y venía David caminando, me imagino con la arpita en la mano, porque estaba terminado de adorar al Señor ante los oídos de las ovejas. Imagínese el olor que tenía a perfume francés, no, olor a abeja. Sucio porque no tuvo tiempo de lavarse las manos, ni sabía a qué los llamaban. No era común que los llamaran a sentarse a la mesa en un día de festividad. Y cuando viene caminando le dice Dios a Samuel, este es. Y así como estaba, con todos sus defectos, con toda su apariencia no grata, le cae una redoma de aceite sobre su cabeza y lo unge y lo llama el Señor como príncipe de mi pueblo. Dejó con la boca abierta a Isaí y a todos sus hermanos. Todos se sorprendieron porque Dios no mira la apariencia ni se vale de la legalidad que el hombre usa. Dios mira el corazón. Aleluya. Yo quiero tomar este principio, hermano. Quiero tomar este principio espiritual. Que no caigamos nosotros en el mismo problema o situación que estas historias maravillosas de las Escrituras. Porque podemos caer sin darnos cuenta en este error o en este pecado. Nosotros que por pura gracia hemos recibido tan grande bendición, que cuando no conocíamos a Dios, el Evangelio de Cristo nos alcanzó. Y por pura misericordia y gracia somos salvos. Y comenzamos a transitar esta vida de fe y ahora no es la legalidad a través de la sangre y carne o de las obras humanas, sino la legalidad viene a través de que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre y me ha aceptado como hijo de Dios. Y ahora estoy en la legalidad del corazón de Dios y comienzo a recibir las bendiciones del Señor, no solamente para mi vida, unas bendiciones que se transmitirán a las generaciones futuras, que saldrán de mis lomos de la noche a la mañana. Por alguna razón en la vida de la cual estamos acostumbrados nosotros a vivir o a padecer, caemos en la tentación de vender nuestra primogenitura por un plato de lenteja, simbólicamente. Un plato de lenteja puede ser una mujer para un hombre. Un plato de lenteja puede ser de repente un negocio mal habido. Un plato de lenteja puede ser, en una ocasión tan particular, negar al Señor y no defender su nombre.
Un plato de lenteja puede ser negar a nuestros hermanos defendiendo una mentira o algo que no corresponde a Dios. Solo nosotros sabemos cuando viene la hora de la tentación, porque hay un apetito interno que nos llama, que tú quieres satisfacer ese deseo del alma que no tiene que ver con Dios. Y a veces nos vemos obligados a entregar lo que tenemos de parte de Dios para conseguir eso. Que no caigamos nosotros en ese error. Como dice la Escritura, igual que Saúl, que perdió su primogenitura, que la perdamos nosotros también. No vas a perder la salvación, pero vas a perder la primogenitura, el derecho de bendición. El derecho que te lo ganó Cristo para que tú lo disfrutes y lo vivas abundantemente. Pero a veces nosotros corremos el riesgo. Por eso es tan importante mantenernos alineados, vivir en el temor y en la obediencia al Señor. El corto tiempo que vivimos aquí, en esta vida, no es comparable con la eternidad futura. No es comparable. ¿Cómo voy a desperdiciar tanto yo en la eternidad por satisfacer algo hoy aquí, momentáneo? Por tomar una decisión incorrecta, por hacer algo que a Dios no le agrada, por cometer cuestiones y decisiones que estamos ofendiendo el corazón de Dios. Sería lo último que podríamos hacer. Hoy yo quiero voluntariamente rendirme a la voluntad del Señor y decirle que para mí no hay otra cosa más hermosa que servirle, que amarle y que honrarle, y que todo lo demás es secundario. Y no defraudar a Dios, que lo que Él soñó conmigo cuando yo no era pueblo, no tenía ni Dios ni tenía pueblo porque era un gentil, pero Dios soñó conmigo por su visión profética de eternidad, que un día iban a ser un desgraciado como yo, y la misericordia de Dios lo alcanzó y nos sienta en lugares celestiales juntamente con Cristo. Nos mete dentro el mismo espíritu que tenía su Hijo Jesús, que fue levantado entre los muertos, y nos dio un sobrenatural poder para andar en autoridad de parte de Dios. Anotó nuestro nombre en el libro de la vida y nos ha dado privilegios gloriosos como verdaderos primogénitos. No seamos nosotros los causales, por ignorantes, por tosudos, de desperdiciar tanta bendición por algún plato de lenteja momentánea. ¿Entiende lo que digo? Por eso hoy, al sentarnos a la mesa y participar de la cena del Señor, la primera cosa que tenemos que reconocer es que somos privilegiados. ¿Cuánto desearían sentarse a la mesa? Pero no llegó a ellos el conocimiento de Dios, ni llegó el conocimiento del Evangelio, ni menos aún que la gracia de Dios le ha alcanzado. Que cuando en lo natural, nosotros íbamos a estar a la cola del reparto, Dios soñó y profetizó antes que naciéramos que este iba a ser un verdadero primogénito. Él iba a recibir toda la bendición del Padre, porque la legalidad que se venía manejando, alguien la desperdició y la tiró por la ventana, y nosotros que la amábamos y la deseábamos como Jacob, la recibimos. No sé en cuánto No sé cuántos hermanos de nosotros en el mundo espiritual, no lo sé, estábamos como Jacob, prendido del calcañar de alguna bendición legal que le correspondía a otros. Pero Dios lo sabe y Dios lo ve. Y Él conoce tu corazón y Él está listo para bendecirte en esta hermosa mañana. Quiero que incline su rostro y vamos a orar a Dios mientras nos preparamos para ser ministrados en la cena del Señor. Pero vamos a pedirle a Dios que este concepto
de la palabra vertido en esta mañana se pueda grabar en nuestro espíritu. No quiero tener el espíritu de Esaú, quiero tener el espíritu de Jacob. Tal vez quiero decirte en esta mañana que como Rebeca, en su vientre había dolor. Hoy la iglesia del Señor, el vientre de la iglesia de Cristo, está sufriendo dolores. Está sufriendo dolores porque hay una lucha intensa. Es la lucha que habla Gálatas, que pasó en la antigüedad en el ejemplo de Abraham con la criada y con Sara, su esposa. Es la lucha de la carne con el espíritu. Es la carne que busca derecho legal. Es la carne que manifiesta el orgullo que quiere ser primero. Es la carne la que reclama ser primero en todas las cosas. Pero Dios sabe que la carne está vencida en la cruz del Calvario. Y es el espíritu el que debe tomar la preeminencia. Y ese espíritu prevalece a través del dominio de Cristo. Ese espíritu tiene que prevalecer porque es el espíritu el que lleva las marcas de la heredad, de la herencia.